Voy a compartir pantalla. Y nada, remarcar que bueno, estamos más o menos con un concepto básico como es el de los instintos que veremos ahora y nos vamos a ir acercando al eje central de su obra que veremos aquí, que es lo que tiene que ver con el ocio conspicuo y con su teoría de la clase ociosa. Previo a esto, como digo, es importante el tema de los instintos. Dice que, por entendernos, que hay unos instintos más automáticos, que son simples reflejos, y hay otros que implican una acción más inteligente, una mayor conciencia y que sirven para adaptar medios afines, ¿no? Esa es la gran diferencia entre unos y otros instintos, ¿no? Veremos ahora algunos tipos de ellos. Dice que mientras los fines de la vida se definen instintivamente, los modos y medios para conseguirlos lo hacen inteligente, social y culturalmente, ¿no? Fijémonos que también hay como algo de conexión en comprender que los instintos no solamente son estímulo y respuesta, sino que en relación con cómo se consiguen los medios, pues ahí es donde actúa la reflexividad humana, ¿no? La racionalidad humana. ¿Qué sucede? Que con el avance del tiempo, los medios pasan a ser tradicionales. Recordemos las clases anteriores, la importancia de la tradición en Veblen, incluso la importancia de la tradición en Max Weber, también se puede relacionar por ahí, y forman parte de la cultura general, es decir, se convierten en habituales. Pensemos el recorrido de nuevo que puede, por ejemplo, a la hora de relacionarlo con un sociólogo más actual como es Pierre Bourdieu, que habla precisamente de los hábitos, ¿no? Lo veréis más adelante en los avances de la teoría social. ¿Qué le sucede a estos medios? Que se institucionalizan, son convencionales, son coherentes, es decir, de alguna manera, pues la comunidad, la sociedad, vamos a decirlo así, los da por válidos, ¿no? Pues hay coherencia, están bien ordenados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas veces se dan diferencias individuales y raciales en los instintos y aquí la gran preocupación es, digamos, que no quedarse atrasados a la hora de analizar la historia y el cambio humano. Incluso él, recordemos, ¿no? Estamos en época de colonialismo, estamos en época de mucho contacto intercultural y él da primacía a las culturas que se han hibridado, que se han mezclado, donde hay mestizaje, ¿no? Dice que las otras pues son más inferiores, por ejemplo, con respecto a los europeos, ¿no? Mucha importancia instintos, aunque en general tanto instintos como raza son estables. Lo que sucede un poco que los cambios dan que surjan instituciones que a veces frenan ese cambio. Les denomina instituciones imbéciles, ¿no? Él, como veis, está muy a favor de los cambios industriales y todo lo que implica atraso, pues digamos que no lo ve con buenos ojos, ¿no? Bueno, dentro de estos instintos hay varios. Veremos el de trabajo, veremos el parental, veremos la curiosidad ociosa, veremos la emulación. Empezando por el del trabajo, dice que es el principio suficiente de medios y recursos, y este trabajo es un fin también por derecho propio. Está relacionado con la eficiencia técnica, si hablamos de individuos, está muy relacionado en lo macro con precisamente estos cambios tecnológicos, esta apertura a que la ciencia, los logros de la comunidad, etcétera, etcétera, pues sirvan, ¿no? para avanzar. También es un instinto obviamente relacionado con el resto de instintos, se manifiesta en la religión, y está relacionado precisamente porque, de alguna manera, tiene que servir para alcanzar los fines de la mejor manera posible. Problema, pues que tiene debilidades, ¿no? A veces hace que no sea tan tenaz y otros instintos pues le ganen, ¿no? Pues os podéis imaginar, ¿no? Pues no tengo ganas de trabajar, no, bueno, el ejemplo que queráis poner, ¿no? Uno de los obstáculos que le pone a este instinto es el tema del animismo, ¿no? La creencia en que los objetos inanimados tienen alma y tienen capacidad para hacer cosas, ¿no? Y aquí fijaos que hay una relación clave con la clase anterior cuando él criticaba aquella economía, digamos,
digamos, clásica, ¿no? Aquella economía que, bueno, tiene este discurso, ¿no? De que todo se autoorganiza por el mercado, si queréis incluso criticando a Adam Smith, ¿no? Pues hay una mano invisible que todo lo ordena. Bueno, para él, no, ¿no? Para él la clave del desarrollo de este instinto del trabajo lo dan los propios trabajadores, no tan así el mercado o la organización, ¿no? Pues la típica frase, los mercados fluctúan, la economía baja, sube, no, bueno, al final son personas de carne y hueso las que están en el centro, ¿no? de este instinto del trabajo. Bueno, como digo, hay otro instinto que es esta inclinación parental, mucho en común con el anterior, y vendría a estar reflejado sobre todo en la búsqueda de bienestar para la siguiente generación, ¿no? Pues dejar a nuestros hijos en una mejor posición que la que estuvimos nosotros, y esto obviamente pues al final digamos que genera cierta armonía, cierta solidaridad también en el grupo. Lo podemos relacionar incluso con aquel Durkheim, ¿no? Que nos hablaba pues, de la importancia de que no exista anomia o de que exista alguna conducta moral que guíe al conjunto y que el individuo la sepa canalizar, ¿no? La sepa interiorizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a Veblen le interesa también mucho, pues, quizá no tanto el orden como a Durkheim, que también, pero sobre todo ir hacia esa máxima eficiencia que le da, sobre todo, un buen desarrollo industrial, ¿no? Un desarrollo industrial que no se conciba como atrasado. Bueno, tercer instinto, también, como digo, relacionado con los anteriores, dice que todo ser humano necesitamos conocer, necesitamos ampliar nuestras miras, necesitamos volcarnos a aquello que nos llama la atención. Obviamente, en conflicto con la búsqueda de comida, como dice ahí, pues puede retrasar el desarrollo de esta curiosidad ociosa, pero el tema de la creatividad le confiere mucho interés Veblen precisamente pues, porque ha dado grandes logros, ¿no? para las sociedades. Además, tiene mucha relación con los cánones de conducta que pues, también sirven de guía, ¿no? Pensemos siempre que estos autores están muy implicados en comprender la historia y ver cuáles son los factores de cambio. Otro instinto es el de emulación, muy relacionado con el trabajo y la típica imagen, ¿no? De por qué quiero ser como esa persona exitosa, ¿no? Incluso aquí también, si queréis, lo podéis relacionar con algo relativo al carisma, ¿no? Que hemos visto en Max Weber, pues también algo tiene que ver con esto, ¿no? No tanto como una autoridad, aquí estamos hablando de instintos, ¿no? Pero ¿por qué ciertos grupos le dan legitimidad a un líder carismático? Bueno, pues Veblen dirá porque hay un instinto de emulación, ¿no? Y sobre todo, lo que mejor visto está, según él, es precisamente encontrar el mérito en el trabajo bien hecho, ¿no? Si además ese trabajo está encaminado al bienestar general, al bien común, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, otro concepto importante en Veblen tiene que ver con las artes industriales, que ya lo hemos visto un poco al principio, las define como patrimonio común y mantenido y desarrollado colectivamente por la comunidad y debe concebirse como una actividad próspera, ¿no? Si queréis podemos relacionarlo un poco, ¿no? con ese sentido bueno, de la herencia cultural que nos está siendo de alguna manera transmitida, pero sobre todo enfocado a, precisamente, no olvidemos que estamos en la época del auge, ¿no? del industrialismo, ¿no? Estamos avanzando en esa segunda revolución industrial y el tema central, ¿no? de la industria pues es clave para este desarrollo, ¿no? Dice que es un producto histórico en constante cambio y lo que sucede es que pequeñas incorporaciones en todo el canal histórico que hemos heredado, pues son pequeñas, ¿no? Pero bueno, aún así, digamos que van formando cierto pozo y nos habla precisamente de esta idea de acumulación, ¿no? Pensemos, volvemos atrás, bueno, que hay como esta visión del evolucionismo darwinista, ¿no? Pues diferentes capas que eh, algunos desarrollos sean más aptos y se queden, ¿no? Bueno, pues todo lo que se le pueda ir sumando a ese desarrollo, pues mejor que mejor, ¿no? No pueden existir sin las contribuciones de los individuos y de alguna manera los trabajadores estarían indefensos si no se puede acceder a ese cuerpo común de conocimientos, de actitudes, etcétera, etcétera, ¿no?
Dice, la eficiencia de trabajadores y comunidad es una función del estado de las artes industriales. Aquí también la raza tiene su papel y dice que hay variabilidad entre las razas. Y esto lo relaciona con otro concepto súper importante en Veblen, como es, y ya lo hemos trabajado también, el del atraso cultural, ¿no? Bueno, dice que todo atraso cultural puede ser un freno, puede ser un obstáculo, ¿no? Hacia esa marcha, hacia la civilización, y se da porque el derecho y las costumbres pues están de alguna manera retrasados, ¿no? Van a la zaga frente al avance de la industria. Aún así, sería solamente cuestión de tiempo que esos sistemas se ajustaran a un modo de pensamiento más práctico, que es precisamente el que predominaría en la ciencia y en la tecnología. ¿Qué viene a decir esto? Pues que no ve con buenos ojos pues que costumbres anquilosadas en el pasado, tradiciones que se han venido defendiendo, digamos, obstaculicen el desarrollo tecnológico, ¿no? Esta era una de las grandes preocupaciones en Veblen, ¿no? Dice que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad adquirida, de estos temas de traición, etcétera, dice él, se han convertido en un foco de vejación y miseria en la vida de los pueblos civilizados. Limitan a las artes industriales, pues porque no hay equipamiento, porque hay una serie de procedimientos que no son del todo eficientes, es decir, frenan pues todo ese pozo de sabiduría acumulada y no permiten, como digo, un desarrollo lo más apto posible, ¿no? El cambio fundamental que él ve en ese industrialismo es precisamente que estas artes industriales van sobre todo hacia que el capital ya no sea tan solo de unos pocos propietarios, sino que de alguna manera pues sirva de manera impersonal al conjunto de la población, ¿no? Pues pensemos que esto también puede entrar en relación con las críticas que Marx hacía a que precisamente la propiedad de los medios de producción estaba solamente en unas pocas manos, ¿no? ¿Cómo lo dice Veblen esto? Pues que el gran problema es que los propietarios que controlan estas artes industriales se han distanciado de ellas y de su conocimiento, y precisamente este capital se convierte en una barrera para el desarrollo de las artes industriales, ¿no? Fijémonos que, bueno, siempre estamos, repito, en este momento industrialista en donde pues cada autor va obviamente arrimando la harina a su costal, ¿no? Sucede que también es importante los préstamos culturales. Insisto en que estamos en época de mucho contacto colonial, de mucho contacto entre diferentes potencias europeas y existen pues intercambios culturales, como él dice, ¿no? Aquí dice que los préstamos de otras culturas son fácilmente asimilados por una nueva cultura, que las innovaciones envejecen, pero la cultura original tiende a mantenerse con esas innovaciones envejecidas, porque le cuesta mucho crear otras nuevas. Es decir, sustituir con ciertas innovaciones a una cultura pues le produce pues bastante problema. Entonces, pues dirá seguramente que se le dé, que consiga asimilar algún préstamo de otras culturas, ¿no? Bueno, pone ahí algún ejemplo, ¿no? De cómo se toman innovaciones industriales de unas potencias hacia otras y bueno, por ejemplo, dice, la adaptación que llevó a cabo Alemania es más sencilla que la innovación que había desarrollado Gran Bretaña. Fijémonos que está muy al tanto de lo que decíamos los primeros días, ¿no? Con este ejemplo. La gran potencia inglesa está cayendo y está comenzando a surgir la gran potencia alemana, ¿no? Bueno, pues esto es el contexto que obviamente él pone el centro de atención no tanto en el imperialismo político, sino en cómo el desarrollo industrial de unas naciones y otras son diferentes, ¿no?